pasaje de las Escrituras en el cual el apóstol Pablo ya hace otro cambio de tema muy específico y lo vamos a mirar entonces en el capítulo 9. Vamos a dividir este capítulo en dos partes. La primera desde el versículo 1 hasta el versículo 16, en las cuales el apóstol Pablo nos va a hacer unas claridades muy importantes en torno a su labor apostólica. Entonces, voy a invitarles a que lean conmigo. Dice, capítulo 9, lean ahí conmigo, dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondráis bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner tropiezo ni ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos infinitamente gracias a ti en esta hora, porque de verdad es maravilloso poder encontrar en tu palabra un pasaje como este, que nos hace remover nuestra mente, que nos hace remover nuestro corazón y que nos hace palpitar nuestra piel, porque sencillamente a veces olvidamos la labor de aquellos hombres a los cuales tú pusiste al frente de las congregaciones, para que sean ellos tus siervos que te alaban y te glorifican y enseñan tu palabra con verdad a estas personas que se congregan a su alrededor. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy sigue siendo viva y eficaz. Y pedimos a ti para que esta tu palabra hoy nos haga verdaderos oyentes, verdaderos partícipes de tu Evangelio,
y que nunca haya un motivo por el cual ningún pastor en ninguna parte del mundo tenga la necesidad de callar para decir tu verdad. Te agradecemos, Señor, porque en ti somos vencedores, porque tú eres quien se encarga de darnos el conocimiento de tu verdad, y tú eres el que se encarga de hacernos entender qué es lo que quieres que nosotros como iglesia hagamos cada día. Ayúdanos a servirte con un corazón dispuesto. Ayúdanos a amarte cada día más, así como tú nos has dado tu amor. Y perdónanos cuando en muchas ocasiones hemos permitido que nuestra boca se calle para no hablar de ti. Danos, oh Dios, el gozo de estar atentos ahora a tu palabra y extractar de ella esa savia maravillosa, deliciosa y efectiva para nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien. Quiero que tengamos presente, hermanos queridos, que el apóstol Pablo cambia en este momento su condición de venir regañando a la iglesia, porque toda la carta de Corintios es un regaño específico por diferentes situaciones que se han presentado, y ahora entra en una condición en la cual él pasa a defender lo que denomina su apostolado. Esto se da en razón de que algunas personas inescrupulosas estaban cuestionando la labor apostólica del apóstol Pablo. Ellos estaban detrás del apóstol a toda hora, renegando, criticando y diciendo cosas indebidas acerca de él, haciendo notorio a los demás que seguramente él no era quien decía ser. Por lo tanto, es muy importante que nosotros retomemos algunos aspectos importantes de la vida del apóstol para que podamos tener claro lo que él quiere hacernos ver. La primera pregunta que él empieza haciendo es: ¿no soy apóstol? ¿No soy apóstol? Hermano, algunos hoy en día se atreven a decir que ese falso apóstol llamado Pablo, hoy en día todavía hay personas que dicen y vituperan acerca de Pablo, olvidando una frase muy importante que ustedes van a encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Vayan al libro de los Hechos y busquen en el capítulo 9 cómo es que el Señor se encarga de llamar a Pablo. Versículo 15. Ahí encuentran ustedes de manera concreta qué es lo que el Señor dice acerca de Pablo. ¿Ya lo encontraron? Alguien que lo lea, por favor. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué estaba pasando ahí? Recuerdan ustedes que Saulo, en ese momento se llamaba de esa manera, Saulo de Tarso, iba a la ciudad de Damasco y tenía en sus manos el poder para llevar presos a los cristianos donde quiera que los encontrara. No para llevarlos presos simplemente, sino para condenarlos a muerte. Así que Pablo llega y antesito de entrar a Damasco, ve un resplandor de luz en el cual el Señor Jesucristo se le aparece y lo llama por su nombre. Le dice:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo que Saulo responde, ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesucristo, de manera concreta, le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa conversación hace que Pablo, o Saulo en ese momento, quede en un shock totalmente espiritual. Él venía con su deseo de llevar presos a todos los creyentes que encontrara en camino a Damasco para ejecutarlos después. Pero ahora, el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo lo está llamando por su nombre. Ahora, vemos la siguiente escena. Saulo entra a la ciudad, porque él dice, ¿qué haré, Señor? Y él le dice, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que has de hacer. Saulo entra a la ciudad y dice que estuvo 3 días sin comer ni beber nada. Y aparte de eso, estaba ciego. Pero Dios había preparado a otro hombre, a un hombre que se llamaba Ananías. Y le dice a Ananías, ve, porque hay un hombre que se llama Saulo, el cual ora y ha visto en visión que otro hombre viene y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. A lo que Ananías responde, Señor, ¿estás seguro de lo que estás pidiendo? ¿Sabes? Ese Saulo que tú estás diciendo que está allá, tiene cartas en las manos para presionarnos, para llevarnos presos y asesinarnos. ¿Cómo quieres que yo vaya allá? ¿Me estás entregando en las manos de él? Era lo que Ananías de alguna manera le estaba preguntando a Dios. Y el Señor, en el versículo 15, le dice, ve, porque es instrumento escogido me es este. Hermano, ¿cómo alguien se atreve de alguna manera a dudar del llamado del apóstol Pablo? Cuando se encuentra uno con estas frases que ni siquiera fueron escritas por él. ¿Ustedes recuerdan quién escribió esas frases? ¿No recuerdan? ¿Quién escribió? Lucas. No fue Pablo, fue Lucas el que escribió esas palabras que dijo Pablo. Fue Lucas el que escribió las palabras que dijo Ananías. Fue Lucas el que escribió lo que el Señor Jesucristo respondió a Ananías. Así que Pablo está diciéndole a los corintios, ¿ustedes creen que yo no soy apóstol? Pero si eso no les queda suficientemente claro, salte unos capítulos al capítulo 13. Hechos capítulo 13 y lea el verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿A quién? A Saulo y a Bernabé. ¿Se da cuenta? Una vez más, ¿quién escribió? Lucas. Lucas no se inventó eso. Él lo estudió de primera mano. Él se puso en la tarea de investigar quién era y cómo habían sucedido las cosas. Vaya al capítulo 1 de Hechos y lea el versículo 1 para que usted tenga claro lo que dice. Uno. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Siga.
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, Siga. a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pare ahí. Mire lo que dice. En mi primer tratado, oh excelentísimo Teófilo, ¿sí? Pero vaya y lea Lucas capítulo 1. Ese es el primer tratado. Mire cómo dice ahí en Lucas capítulo 1. 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Ve? Pablo no dictó nada de eso. Lucas se puso en la tarea de decir: oiga, todo esto sucedió. Somos testigos de eso, pero yo quiero ponerlas en orden para que las puedas leer, las puedas comprender, oh excelentísimo Teófilo. ¿Se da cuenta? Así que, hermano, cuando yo leo esos pasajes, lo primero que tengo que pensar es: bueno, el apóstol Pablo, nunca puede haber en mí la duda de que sea un apóstol. ¿Cuáles son las características apostólicas? Realmente, vistas en las Escrituras, las características apostólicas son: 1, haber sido llamado específicamente por el Señor. ¿Quién lo llamó? ¿Se acuerda quién dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién lo llamó? El Señor Jesús. ¿Ve? Segundo, haber sido testigo de sus milagros. ¿Pablo fue testigo de milagros? ¿Sí o no? ¿Cuál? Díganme uno. El del mismo. Él ha visto en visión a un varón que viene y pone su mano sobre él para que recobre la vista. Y efectivamente Ananías va y le dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció camino a Damasco me ha enviado para que recobre la vista. Se sana. Ahí está. Tercero, ser enviado por el mismo Señor Jesucristo. ¿Lo envió o no lo envió? ¿Qué vimos en capítulo 13? Separadme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. 3 muestras impactables, inconfundibles de el apostolado de Pablo. Pero aparte de eso, hay una cuarta: las señales. ¿Cuáles señales? Las de apóstol. ¿Y las señales de apóstol fueron hechas por Pablo? Claro. Levantó un muerto. ¿Se acuerdan? El joven que estaba escuchando allá el discurso de despedida de Pablo se queda dormido y cae desde una terraza muriendo del totazo que se da. Pablo va a donde él, ora
y lo levanta, lo entrega vivo a sus hermanos y sigue su despedida. Uno. Segunda, La serpiente que lo pica más. sanidades. Sanó a varias personas de enfermedades. ¿Sí? Tercero, cuando se enfrenta a la muerte, porque está en la isla de Creta y una serpiente muerde su mano, y el mismo relato dice que era una serpiente que solamente estaba esperando la gente del lugar, estaban esperando a que cayera muerto, hinchado y espumarajos por su boca, pero en lugar de eso sigue su predicación como si nada hubiera pasado. Las señales de apóstol fueron hechas por Pablo. Así que yo no puedo de ninguna manera cuestionar a la parte del apostolado de él, cosa que él está aquí recalcando. Hermano, hoy en día, aunque haya muchos que se quieran levantar diciendo que él no era un apóstol, déjeme decirle, los apóstoles en Hechos capítulo 2 hicieron la elección de Matías como el sucesor de Judas, pero quien eligió al sucesor de Judas fue el Señor Jesucristo, llamando específicamente a Saulo de Tarso. ¿Estamos claros? Su pregunta, ¿no soy apóstol? Ya que la respuesta, sí lo es. Segunda pregunta, ¿no soy libre? ¿Qué quiere decir con eso? Él no está diciendo, sí, es que yo puedo andar con libertad por cualquier parte del país o por donde yo quiera. No, ustedes deben recordar que él estaba preso. No era libre físicamente, pero sí era libre espiritualmente. ¿Por qué? Porque él tenía claro que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Se da cuenta? Eso, hermano querido, es algo que él puede decir con certeza. La tercera pregunta, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Algunos podrían decir, no, él no lo vio. ¿Y usted qué piensa? ¿Lo vio o no lo vio? Le puedo decir, sí lo vio. ¿Recuerdan que dice que él, después de su conversión, se fue a Egipto para ser enseñado allá? ¿Quién le enseñó? El Señor Jesucristo mismo. Él recibe la enseñanza del Señor Jesucristo en menos tiempo del que necesitaron los demás apóstoles. Él pasa más o menos 40 días con el Señor Jesucristo en Egipto, mientras que los discípulos anteriores a él duraron 3 años caminando con él. Diga. Podríamos decir entonces que el Señor eligió doblemente 2 veces a Pablo. 2 veces, no una sola. Porque dice la palabra que somos elegidos desde el principio de la creación. Ajá. Desde antes de la fundación del mundo. Sí. Y el Señor Jesús lo llama nuevamente, personalmente, podríamos decir que 2 veces. ¿A usted también? ¿Usted también la llamó 2 veces? Desde antes de la fundación del mundo ya la había elegido y luego la llamó por su nombre para que estuviera acá. Así que también tiene 2 llamados. Pero es uno solo. ¿Ven? Entonces, hermano querido, lo que nosotros debemos tener claro aquí es que el apóstol Pablo dice, ¿acaso yo no he visto a Jesús también? Sí, yo también lo vi. Él me enseñó. Ahora, dice en un relato, dice,
conozco un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en la carne no lo sé, pero que ascendió hasta el tercer cielo y estando allá vio cosas que no le es posible contar a este mundo. ¿Se da cuenta? Hermano querido, nunca podemos nosotros dudar del apostolado de Pablo. Pero una cuarta pregunta es, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Lo que él le está diciendo a los corintios es, mire, si yo no fuera quien digo ser, ustedes no estarían aquí. Pero ustedes, corintios, están congregados, están reunidos por la obra apostólica que el Señor me mandó a hacer. He venido a ustedes para traerles la palabra del Señor. Por eso se conformó la iglesia en Corinto, por la predicación de Pablo. Entonces, él está diciendo, ustedes que están en esta congregación son mi obra. Ustedes son los que muestran que realmente tengo el respaldo de Dios. Si Dios no me estuviese respaldando, sencillamente yo no estaría aquí. Y ustedes tampoco. Pero mire, el versículo 2 dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Hermano, el creyente no puede dudar en ninguna manera de la obra apostólica dada al apóstol Pablo. Un hombre de Dios, un hombre llamado para servir a Dios con todo su corazón, el cual estuvo dispuesto a dejarlo absolutamente todo para servirle. Cosa que tristemente hoy no vemos en los pseudoapóstoles que se han denominado por ahí, porque lo único que ellos buscan es plata, lucro personal. Ya no les basta de ninguna manera el simple hecho de ser llamado pastor, porque ellos dicen, el apóstol es más alto. ¿Se da cuenta? Así que, hermano, mire, Pablo dice estas palabras: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Es decir, si Dios no estuviera conmigo, ustedes no estarían acá. Es lo que Pablo está diciendo a los corintios. Y ustedes están aquí porque el Señor me ha respaldado. No hay otra razón. Estoy predicando la palabra del Señor. Y como la he predicado, Él se ha encargado de traerlos a todos ustedes para que conformen la iglesia corintia. Ustedes son mi sello. Ustedes son los que certifican que yo soy apóstol. Es lo que él está diciendo. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Ahora, Pablo ha dicho estas cosas para aclarar primeramente su condición de que él no es un aparecido, de que él no está ahí porque quiso estar, de que él no está ahí porque se haya autonombrado. Él está allí porque fue enviado específicamente a hacer esa obra. Y eso es algo que hoy muchos no pueden decir. Porque muchos están colocados en lugares en los cuales simplemente están porque hay ganancia. No,
porque quieran realmente servir a Dios y no porque Él les haya llamado, sino porque su único llamamiento es a querer vivir de gorra, de cuenta de aquellos que han engañado. Esto, hermanos, es algo que desafortunadamente muchos de nosotros hoy estamos dejando pasar por alto. El Señor Jesucristo se encarga de llamar a quien Él quiere para que le sirva. Es el Señor Jesucristo. No soy yo. Yo no me llamo solo. La prueba de que una obra es de Dios, y escuchen bien lo que les voy a decir, la prueba de que una obra es de Dios no es solamente que haya mucha gente ahí. Porque gente hay para cualquier cosa que se pueda reunir. Si usted se para en la esquina a gritar alguna cosa rara, siempre habrá quien le siga. Siempre. Pero la prueba indubitable, impajaritable de que la obra es de Dios es, primeramente, que se predique concretamente lo que Dios dice en su palabra, no de manera amañada. Y segundo, Dios es el que se encarga de sostener dicha obra. No es por X, Y o Z. Es Dios el que se encarga de sostener su obra. Porque no es mía, es de Él. Así que, hermano, esto es lo que nosotros debemos tener en claro. Algunos se habían levantado, como les decía, acusando a Pablo de que él no era apóstol. Y él ahora les dice: ustedes que me acusan, ustedes que están en mi contra, ustedes que andan detrás de mí tratando de hundir lo que hago, ustedes que solamente buscan dañar la iglesia que el Señor ha creado, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Por qué? Porque desafortunadamente no es algo que pase hoy solamente. Algunas personas se habían levantado contra Pablo y le decían: este no viene sino a vivir de gorra de los corintios, este lo único que le importa es que ellos le den plata. Pero mire lo que él les está diciendo: ¿y acaso yo no tengo derecho a comer y beber? Pero noten algo, Pablo no se está defendiendo solo, él no está defendiéndose a sí mismo. ¿A quién está defendiendo? No. A la hora de Dios. A Bernabé. Porque Bernabé estaba con él ahí. Era su primer viaje misionero. La iglesia corintia se había creado en el primer viaje misionero de Pablo. Y por esta razón, ¿quién fue con él en el primer viaje misionero? Bernabé. Por eso es que nosotros debemos tener en cuenta, porque a ellos dos les estaban diciendo: ustedes no son sino unos comelones, unos vagos, unos que no quieren hacer nada y quieren venir a que los corintios los tengan. Él está diciendo: no, ¿acaso no tenemos derecho nosotros a comer y beber? ¿No tenemos nosotros derecho a las necesidades más básicas que cada una de las personas en el mundo tiene? Recuerdo un pastor que decía la vez pasada: hermano, una noche estaba durmiendo, eran como las 3 de la mañana, y una hermanita me llamó. Pues yo contesté el teléfono y obviamente con mi voz de recién despertado dije: ¿aló? Y la hermanita lo primero que hace es pegarme un regaño diciéndome: ¡estaba durmiendo! Si eso no es de dormir.
Es que a veces se cree que el pastor es cuerpo glorioso. Y eso parecía que era lo que estaba sucediendo con el apóstol Pablo, como que, bueno, predique y hable y cante y baile y haga todo lo demás, pero no coma ni beba nada. Y duerme, hermano, y duerme. Hermanos, qué triste es cuando la iglesia del Señor, y en este caso la iglesia corintia, se está dejando mangonear y se está dejando influenciar por personas que lo único que quieren es dañar el ministerio apostólico que le había sido dado a Pablo y a Bernabé. Ellos estaban allí para servir al Señor y lo más correcto era que aquellos que estaban siendo enseñados por ellos les dieran todo cuanto necesitaban. Y no estamos hablando solamente de comida y bebida, porque ¿usted solamente necesita comida y bebida? No, necesita una cama donde dormir, necesita ropa que ponerse, porque el hecho de que él fuera apóstol no quiere decir que no se le mugrara la ropa, no quiere decir que él no necesitara que se la lavaran, no quiere decir que él necesitara que también le cocinaran sus alimentos. Pero sabe, algunos son especialistas en meterse con las necesidades básicas de una persona. Y de eso había ahí en la iglesia en Corinto. Personas que estaban buscando la manera de que al apóstol Pablo no se le llenaran sus necesidades físicas. Al igual que sucede hoy con muchos pastores, donde sus iglesias no quieren proveer para sus necesidades, donde las iglesias no tienen a sus pastores asegurados. Mire, es triste, pero gracias al Señor, hoy ya casi no se ve, pero es triste que había muchas iglesias anteriormente que ponían a un hombre a trabajar como pastor dentro de su congregación durante 20, 30, 40 años, sirviendo a Dios en esa congregación, y cuando ya estaba viejo, lo echaban sin darle absolutamente nada para vivir su vejez. Muchos pastores salieron de iglesias sin tener asegurada una pensión y trabajaron 40 años en ella. Muchos pastores pasaban hambre, sus hijos pasaban necesidad, porque sencillamente las iglesias no se preocupaban por tenerlo bien. ¿Y sabe qué es lo más triste? Cuando lo más importante para estas iglesias era construir tremendos templos. Así el pastor tuviese los zapatos rotos, así el pastor tuviese el mismo vestido viejo de los 20 años de trabajar ahí, no les importaba. Lo único que querían era que él estuviese ahí. Y cuando ya no servía más, simplemente lo echaban a la calle como un perro. Pablo estaba haciendo prácticamente hincapié en esto, porque muchos estaban detrás de él cuestionando la obra que él hacía. Pero aparte de eso, el versículo 5 dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Se pretendía que el apóstol Pablo, bueno, él no necesitó mujer, porque Dios le dio a él el don de celibato, ¿sí? Pero a Bernabé sí no lo querían dejar casar. Y se veía mal si de pronto
el pastor se enamoraba de una de las ovejas de la iglesia. ¡Ay, cómo se le ocurre! Mire, es triste, pero desafortunadamente, algunas veces, y en algunas iglesias se da, en el que el pastor llega a servir en su juventud a la congregación, pero no se puede fijar en ninguna de las hermanas jóvenes de la iglesia para formar un hogar, sino que le toca irla a buscar por otro lado. Y esto parecía que estaba pasando a Bernabé. Por eso es que Pablo hace este llamado de atención. No dice por él, lo dice por Bernabé. Porque Bernabé también estaba en esa condición. Él era un hombre joven y tenía la necesidad de casarse. Pero parece ser que algunos estaban en contra de que él se casara. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Ahora, ¿qué quiere decir eso? No es que el pastor no trabaje, no es que el pastor no tenga algo que hacer. En este caso, el apóstol Pablo no estaba diciendo, es que yo tengo derecho a quedarme durmiendo hasta las 11, es que yo tengo derecho a levantarme solo para predicar el evangelio, nada más, no me pidan que haga nada más. No, es lo que está diciendo. Mire, los demás discípulos, todos viven del evangelio. Solo Bernabé y yo no tenemos ese derecho. Nosotros no nos tenemos, a nosotros sí nos toca ocuparnos de otras cosas, porque ustedes no tienen la gallardía de sostenerme como debe ser. Es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Y no solamente a mí, sino también a Bernabé. Solo nosotros dos no tenemos derecho a dedicarnos solamente al evangelio y que ustedes como iglesia se encarguen de nuestras necesidades. No, mi hermano, el apóstol Pablo estaba llamando la atención a todas estas cosas, porque eran algo que desafortunadamente la iglesia había dejado pasar por alto. Y por eso les hace la pregunta en el versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? A mis hermanos que estaban aquí en el ejército, si a Rubén, a Fernando, a Kevin, los llamaran nuevamente y les dijeran, bueno, ustedes van a seguir siendo soldados de la patria, pero ustedes tienen que comprar su armamento, ustedes tienen que mirar cómo se hacen el uniforme, ustedes tienen que mirar cómo consiguen su comida, porque el ejército no tiene para darles más nada. ¿Lo haría? ¿Cierto que no? Pero cuando estaban allá decían, amor y patria. Yo amo a mi ejército. Pero amo a mi ejército porque me paga. Cuando me deja de pagar, ya no lo amo. Y ojalá me saquen de ahí lo más pronto posible. Pregúntele a cualquier soldado de la patria si alguna vez le dijeran soldado, sargento, cabo, capitán, comandante, coronel, lo que sea, durante todo este año no va a tener sueldo. Pero tienen que seguir prestando su servicio. ¿Cierto que no nos gustaría? Pero no nos vayamos tan lejos. Preguntémonos a Daniel.
está trabajando por ahí, irías a trabajar cuando te digan, puedes venir a trabajar pero no hay sueldo, no hay paga. No trabajaría. No trabajaría. Que trabaje, trabaje. Amanda, hay que hacer tantos paticure, tantos manicure, tantos cortes de cabello, tantos tintes, pero no hay plata. Y usted tiene que poner los tintes y todo lo que necesita para hacerlo. ¿Lo haría? Yo creo que no. O Claudia. Que Marcela de pronto le dijera, mamá, usted puede venir a ayudarme, pero tiene que traer todo lo que necesita para hacer el almuerzo, tiene que traer todo lo que necesitamos para hacer el aseo, porque usted es la que va a poner esas cosas. ¿Lo haría? Pues por primera, segunda vez sí, pero ya después no. ¿Se da cuenta? O a Kevin, que le dijeran allá, bueno, tu trabajo está muy bien, eres un buen trabajador, nos alegra mucho tenerte con nosotros, pero no hay más paga. Sigue trabajando. Esto es lo que Pablo está diciendo. ¿Quién va a ser soldado a sus propias expensas? Nadie se le mide a eso. Pero ustedes, le está diciendo a los corintios, ustedes pretenden que nosotros sirvamos al Señor y no podamos comer del servicio que damos a Él. Y eso, hermano querido, hoy sigue pasando. Muchos pastores pasan necesidad. Muchos pastores, sus iglesias, no se preocupan porque ellos suplan sus necesidades más básicas. He conocido varios pastores que todos los meses están preocupados pensando, ¿y de dónde voy a pagar el arriendo? ¿Y de dónde voy a comprar la comida para mis hijos? Pero la iglesia no se preocupa por ellos. Ahora, ¿ellos mismos tienen la culpa? Sí, desafortunadamente. Porque a veces se enseña de manera indebida a que la iglesia no debe sostener al pastor, de que el pastor tiene que sostenerse a sí mismo. Pablo enseña que no. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Tiene lógica que usted siembre un árbol de manzanas y no se pueda comer una manzanita? ¿Tiene eso lógica? ¿O quién apacienta del rebaño y no toma de la leche? Hermano, cuando los creyentes olvidan que el pastor es una persona con las mismas necesidades de ellos, es cuando dejan de sostener. Tristemente hay pastores que malacostumbran a las iglesias. Sí, también hay pastores que se aprovechan de las iglesias. Eso lo sé. Pero hay pastores que malacostumbran a sus iglesias, haciéndoles pensar, tranquilos hermanos, no necesitan darme nada, yo esto lo hago por amor al Señor. No se preocupen, yo tengo con qué sostenerme solo, no necesitan darme nada. Usted no sabe el daño tan grande que se le hace a esa congregación, porque el día que ese hombre se vaya de la congregación y venga otro que necesite, la iglesia no habrá aprendido nunca a sostenerlo y lo dejará morir de hambre. Y hay iglesias que dicen eso, no, pero es que nuestro pastor anterior no tenía sueldo.
Es que nuestro pastor anterior no necesitaba nada. Bueno, ¿y por qué no lo vuelven a llamar a él entonces? ¿A qué me llamaron a mí? Es lo que uno debería decir. ¿Por qué creen que se fue? Hermano, eso es algo que Pablo está queriendo hacer ver acá. Se requiere que la iglesia esté en la condición de sostener a sus ministros. Porque en la ley de Moisés, y aquí Pablo hace mención de la ley, porque en la ley de Moisés dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Hermano, y no piensen que lo estoy haciendo como queja. No piensen que lo estoy haciendo como queja. Pero ¿sabían ustedes que la labor más ingrata de la tierra en este momento está considerada que es el pastorado? ¿Sabían esto? Muchos pastores mantienen en depresión. ¿Y saben ustedes por qué? Porque la iglesia les exige tanto y les da tan poco. Hay iglesias en las que los pastores han aún pensado en el suicidio. ¿Sabían ustedes que la gran mayoría de pastores mueren de un infarto? La gran mayoría de pastores mueren de infarto por el estrés al que se ven enfrentados. Porque las ovejas de su rebaño no ven a la esposa del pastor como otra oveja, sino como a una mega super hiper espiritual, y a toda hora la están juzgando. Y a los hijos del pastor los ven como a los hiper mega super, y también los están juzgando. ¿Saben ustedes quién es la persona más solitaria de las congregaciones? Todos, y no estoy hablando por mí, aclaro, pero muchos pastores ven con dolor cómo todos se acercan a ellos para contarles sus problemas, pero nadie se acerca a ellos para preguntarle, pastor, ¿cuáles son tus problemas? ¿Se da cuenta? Solo el pastor es el que se ve enfrentado a esta condición, a que planta una viña y no tiene derecho de comer de ella. Versículo 10 dice, lo dice enteramente por nosotros, o sea, Dios no está teniendo cuidado del buey. Los bueyes tienen la necesidad de alimento y Él se los provee. Pero esa ley está establecida no solamente por el buey, está pensando específicamente en aquellos hombres que se dedican al servicio de Dios. Y esto es lo que Pablo quiere hacerle ver a la iglesia en Corinto. Por eso el versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Cuántas veces
darle algo al pastor. Y esto era lo que estos detractores de Pablo estaban haciendo. Ellos iban detrás diciéndole a la iglesia en Corinto y a todas las iglesias donde él había estado, ¿para qué le dan a él? Él no necesita. Déjenlo, que mire a ver cómo se sustenta, que mire a ver él cómo va a salir adelante. Eso es problema de él, ustedes nada tienen que ver ahí. Hermanos, cuán equivocados están cuando ese es el pensamiento que han sembrado en nosotros. Y sabe algo, es triste, pero a veces la gente de afuera tiene mucho que ver en el comportamiento de lo que pasa dentro de la iglesia. Porque allá afuera les dicen, ¿y ustedes sostienen al pastor? ¿Y él qué hace? ¿Y le pagan todo eso? No, pues eso es hasta buen negocio. ¿Yo cómo que voy a montar una iglesia? Y usted que termina diciendo, sí, cierto. Ya estamos como dando mucho. ¿Se dan cuenta? Y esto no es de ahora, hermano. No es de ahora. Ya Pablo lo estaba sufriendo. Hace 2000 años atrás lo estaba sufriendo Pablo. Pero hace 4000 años atrás lo estaban sufriendo los profetas. ¿Se dan cuenta? Hermano, esto no es de ahora. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia dadivosa con sus siervos. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia que valore el trabajo que esos hombres que Dios ha puesto al frente hacen por ellos. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, y aquí viene la defensa de Pablo. Sigue la defensa. Él dice, mire, todo esto que les he dicho es importante, y ustedes no lo deben olvidar, pero tengan presente que nosotros no hemos hecho uso de ese derecho. No les hemos pedido nada, no les hemos quitado nada. Por el contrario, lo que hemos buscado es que el Evangelio no sea obstaculizado por la parte económica. ¿Qué es eso? Es decir, mire, no porque no haya dinero les he dejado de predicar el Evangelio, es lo que Pablo le está diciendo. No porque no nos hayan dado comida me he quedado callado. No porque no me hayan dado un vaso con agua me he quedado callado. He predicado el Evangelio aún a mis propias expensas. Y por eso él dice, estas manos me han sido útiles para trabajar. Y antes, en lugar de estarles pidiendo, les he podido dar a muchos de ustedes. Es lo que Pablo está diciendo. Porque recuerden ustedes que el apóstol Pablo, aparte de dedicarse a su labor de apóstol, también hacía tienda. Y dice que él se juntó a Ananías se me olvidaron los nombres, Priscila y Aquila. Él se juntó con ellos porque eran del mismo oficio, hacían tiendas. Así que Pablo
Al igual que ellos, se dedicaban a hacer tiendas y vendían las tiendas y con eso se sostenía para poder seguir predicando el Evangelio. Nunca fue un obstáculo para él. Pero cuando él ya no puede trabajar más, y por eso le escribe a los Efesios, les escribe a los Gálatas, les escribe a los Colosenses, diciéndole, qué bueno que ya hayan retomado su cuidado de mí. Hubo un momento en el que las iglesias habían dejado de sostener a Pablo. Y él pasó muchas necesidades en la cárcel. Muchas necesidades. Aún frío. Porque recuerdan cuando él escribió a Tito, dice, cuando vengas trae contigo el capote que dejé en tal parte. Porque ahora me es necesario. Tengo frío. Oh, mi hermano querido, tenga en cuenta algo. La iglesia del Señor no debe ser desagradecida con el siervo del Señor. La iglesia del Señor debe procurar todo el tiempo que el siervo de Dios se sienta a gusto. Porque si el siervo del Señor tiene lo que necesita, podrá dedicarse con mayor esfuerzo al trabajo para el Señor. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan el Evangelio. Aclaro algo, hermano. Esto no se trata de decir, pastor, pero es que usted dice que salgamos a evangelizar, entonces yo tengo derecho a que se me dé una ofrenda porque salí a evangelizar. No, señor, eso no tiene nada que ver. Porque usted no vive del Evangelio. Usted no trabaja dedicado a solo predicar el Evangelio. Si usted se dedica a eso, claro, está bien, que la iglesia lo sostenga. Pero no pretenda que porque usted salió un día a evangelizar, ya la iglesia le tenga que dar sueldo. Eso es lo que muchos están haciendo, desafortunadamente. Ay, como al pastor sí le dan, ¿por qué a mí no? Dedícate a servir al Señor de tiempo completo y ahí sí verás que el Señor te sostiene, pero solo si fuiste llamado por Él, si no, no te va a sostener nunca. Y eso debe ser muy claro para nosotros. Versículos 15 y 16. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Sabe? Lo que Pablo está diciendo ahí es, miren, si ustedes creen que pueden echar al piso todo lo que he hecho por servir a mi Señor, porque me dieron algo, no tienen con qué. No tienen con qué. Porque nunca les he exigido absolutamente nada. Y esta es la cumbre de este capítulo, en esta primera parte. Pues si anuncio el Evangelio,
no tengo por qué gloriar, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no lo hiciere. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, miren, no crean que yo hago esto porque quiera vivir de esto. No crean que esto sea algo que hago por interés alguno, de manera económica. Lo único que les puedo decir es que yo predico el Evangelio porque el Señor me mandó a predicar el Evangelio. Y si no lo hago, a Él es a quien le tengo que dar cuenta. ¡Ay de mí si no lo predico! ¡Ay de mí si me quedo callado! ¡Ay de mí si no anuncio sus verdades a todos ustedes! Hermano, el pastorado, al igual que el apostolado de Pablo, está en esa misma condición. Si algún hombre que se dice pastor se atreve a quedarse callado y no hablar el Evangelio porque no le han pagado, tendrá que rendirle cuenta al Señor por su silencio. Escuchaba hace unos días atrás una situación que se presentó con un cantante de música cristiana. Lo invitaron a participar de un concierto en una ciudad. El lugar estaba lleno. El hombre llegó, se paró al frente del público y les dijo estas palabras: señoras y señores, vengo con gran vergüenza ante ustedes a decirles que no hay concierto, porque las personas que me contrataron no me han pagado. Por lo tanto, no voy a cantar. Y se fue. Aunque la gente estaba gritando, que por lo menos les cantara uno. Y luego cuando lo entrevistaron, él decía, y salió otro cantante a defender, porque dijo, ¿saben? Lo peor que nos puede pasar a los cantantes de música cristiana es que nos inviten a conciertos con cristianos. Y cuando le preguntaron por qué, dijo, porque ellos no quieren pagar por nuestro oficio. ¿Ah? Porque los evangélicos, y de esa manera se refirió, porque los evangélicos quieren que todo se haga gratis. Interesante. Hermano querido, Pablo está diciéndote, si a mí me fue dado un llamado para predicar la palabra del Señor, no tengo ninguna excusa para quedarme callado. Mi deber todo el tiempo es hablar del Señor que me llamó a que lo sirviera. De mis necesidades Él se va a ocupar y lo hará en el momento oportuno. Pero el hecho de que yo tenga necesidades no es razón para que me quede callado.
Por lo tanto, hermano querido, quiero dejarle en este día con esta situación. Pablo está defendiendo su labor apostólica entre la iglesia corintia. Hoy, tristemente, muchos pastores no defienden su posición pastoral al servicio de Dios, aunque no haya para llenar sus necesidades. Qué bueno es cuando aquel hombre que ha sido llamado al servicio pastoral sabe que no depende de la congregación, sino que depende del Señor. Y eso, hermano querido, aclaro, no te da el derecho a ti a no apoyar, a no dar para el sostenimiento de aquel hombre que Dios ha puesto delante de ti para servirle. Quiero ser muy claro en eso. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque vemos en el apóstol Pablo una situación que es compleja, que es dura, pero que es cierta, en razón de que desafortunadamente muchas comunidades, muchas iglesias tienen en poco la labor pastoral. Hoy en día, algunos hombres desafortunadamente también han sobrepasado esta labor pastoral y han querido aprovecharse económicamente de sus congregaciones. Pero muchas congregaciones se aprovechan de sus pastores. Y solo queremos pedirte, Señor, para que nosotros podamos ser una congregación en la que todo se maneja para honra y gloria tuya. Ayúdanos, Señor, a no desfallecer en esta tarea. Ayúdanos a que haya más hombres dedicados a tu servicio, no por interés económico, sino porque quieren realmente servirte a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te agradecemos, Padre, y pedimos para que como iglesia siempre nuestro deseo sea poner a tu servicio todo aquello que tú has provisto para cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.